Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Andar sabiamente. Qué manera de terminar la carta. Es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo diciéndole a la iglesia: anden sabiamente. Nos dice el verso 2: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración. Pablo conoce muy bien lo que es el poder de la oración. Dice Pablo: 3 veces he orado al Padre, he rogado al Padre que quite de mí este aguijón. Lo cual quiere decir que Pablo estaba orando constantemente y nunca debemos de darnos por vencidos. Mientras tengamos vida, mientras estemos aquí en la tierra, clama, ora, no te des por vencido por aquello que tanto deseas. Sea de salud o estés intercediendo por alguien, y aunque no veamos lo que queremos ver, tú sigue clamando y sigue orando. El Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero aún así seguimos orando, y lo vemos en el rey Ezequías, que clama al Señor para que le dé más años de vida, y el Señor le da más años de vida en su gracia y en su amor. De antemano Pablo apoyó a la iglesia de Colosas mediante sus oraciones. La tenía en sus oraciones. Así fue como iniciamos aquí en Colosenses capítulo 1 verso 3. Dice: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a Timoteo le escribió en 1 de Timoteo 2:1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Si te fijas, casi siempre Pablo liga lo que es la oración y la acción de gracias. Siempre agradecidos. Nuestra vida y ministerio solo se podrán seguir adelante gracias a la perseverancia de la oración. Es bien importante, hermanos, que estemos orando, clamando todos los días de nuestra vida. La palabra griega antigua traducida como perseverar es proskartereite. Significa ser constantes, dedicados, implica firmeza y continuidad. Es construida sobre una raíz que significa ser fuerte siempre. También implica persistencia y fervor. Así es como el Señor nos está enseñando a orar. Así es como nuestro Señor Jesucristo también nos enseñó a orar. Y nos dice en Mateo 7 al 8, en ese sermón del monte maravilloso, dice la palabra de Dios, Mateo 7 y 8: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Clamemos, estemos ahí siempre, Señor. Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo también había dado una parábola de una persona que está incomode a su amigo, hasta que su amigo le dice: sí, ahí está, toma lo que quieres. Y también de una viuda que le pide al rey. Así debemos de ser. Debemos de estar orando, clamando, claro, siempre diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía.
Pero debemos clamar. Si nuestro Señor Jesucristo apeló precisamente a eso: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo, sino como tú quieres. Pero debemos de estar clamando. Ese tipo de oración ferviente es importante, pero no es fácil. Se tiene que hacer el hábito. Uno tiene que hacer ese hábito de empezar a buscar al Señor. Para la gente del Medio Oriente es más fácil. Sí, árabes, obviamente judíos, es algo que ellos tienen en el Oriente. Están acostumbrados a orar. Para nosotros no. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Perseveren en la oración habla de un gran esfuerzo, aplicando la constancia hacia la fe. Es un paso de fe. Por eso en Hebreos 11:6 leemos que sin fe es imposible agradar a Dios, y nos dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es fe, y que es galardonador de los que le buscan. Si te vas a acercar a Dios, acércate creyendo que Él existe. De eso se trata. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. A través de toda la Biblia vemos este mensaje de perseverancia en la oración. Es un mensaje que está a través de toda la palabra. Abraham persistió en oración por Sodoma. Así lo puedes ver en Génesis 18, 23 al 33. Moisés perseveró en oración por Israel, Éxodo 32, 21 al 32, y en Deuteronomio 9, 25 al 29. Ana continuaba orando, rogando al Señor por un hijo. Así debemos de ser. Y leemos del rey David, aunque es un salmo que no se le atribuye a David. A veces en la Biblia, el Salmo 116 dice salmo anónimo, pero la mayoría de los eruditos ha llegado a la conclusión que ese salmo es de David, porque tiene mucho de cómo escribía David. Y dice el Salmo 116, versos 1 y 2: amo al Señor porque ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. David sabía lo que era la oración. Sabía que Dios estaba presente siempre. Por eso cuando el niño está a punto de morir, a pesar de que el profeta Natán ya le había profetizado y le había dicho que ese niño no iba a vivir, él fue y se arrodilló y estuvo orando, clamando al Señor. Hasta que le dijeron: el niño murió. Agarró, se levantó, se bañó, y él dijo: tú no puedes venir a mí, pero yo iré a ti. Qué importante es estar clamando. No hay que darnos por vencidos. Y esto es el mensaje que Pablo le está dejando a los de Colosa, para que sean sabios, para que anden sabiamente. Y es el mensaje que el Espíritu Santo nos dice a nosotros: oren sin cesar. Oren. Oren. En Hechos 1:14 lo vemos que era lo mismo en la iglesia en sus inicios. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Asegurémonos, hermanos, de orar
interceder con todas nuestras fuerzas, orando unos por otros siempre. Es lo mejor que podemos hacer, es el mejor regalo que podemos dar a cada persona. Estoy orando por ti. Y es bueno agarrar tu celular y marcarle a alguien y decirle: hey, tengo esta petición, estoy pasando por este problema, oren por mí. Y te vas a dar cuenta lo que es el poder de la oración. Orar sin cesar. Constantes en la oración. Orar sin cesar lo dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Constantes en la oración lo dice Romanos 12:12. También vemos a nuestro Señor Jesucristo refiriendo una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, Lucas 18:1. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribió a los colosenses, velando en ella con acción de gracias. Velando, del griego gregorontes, significa vigilancia, estando alerta, despiertos, indicando una actitud espiritual despierta. Debemos estar siempre alertas. Debemos de estar siempre poniendo nuestra vista 100% en el autor y consumador de nuestra fe, vigilantes, listos para estar inclusive orando, para siempre dar gracias por las grandes cosas que nuestro Señor Jesucristo hace día con nosotros. Pablo les está diciendo que no se duerman al orar. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 26, 40, 41, cuando llegaron a Getsemaní, que Él traía esa angustia de su pasión, de la pasión de Cristo, y dice el verso 40 del capítulo 26 de Mateo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar conmigo una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se revela nuestra carne y debemos aprender a someter la carne. Debemos hacer ese hábito de velar y orar. A veces, debido al cansancio físico, nos cuesta mucho trabajo orar. Decimos: ay, como que mañana oro. Y luego llega el día de mañana y no tienes oportunidad, y así pasan los días. Otras veces oramos como si estuviéramos dormidos. ¿No les ha pasado que están orando y están? Y luego de repente: ay, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? No. Pablo nos diría que no debe ser así. Que estemos alertas, que estemos vigilantes, que estemos listos, poniendo nuestra vista, creyendo, como dice Santiago, que Él está ahí. Bien podemos decirle también al Señor: Señor, aquí estoy, traigo sueño, tú sabes que tengo sueño, pero aquí estoy delante de ti, ¿qué tienes para mí? Dice Lucas 21:36: velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para que estén de pie delante de mí, nos dice el Señor. ¡Qué bendición! Que se devaluó el coin. ¿Qué tiene que se devaluó el coin? Que se oye el rumor que se va a devaluar el dólar y que viene un caos.
económico, por el nuevo orden mundial. Que se venga lo que venga, que nos preocupe estar de pie delante de aquel que prometió que todo esto iba a suceder y que pronto estaríamos con Él. No sé si le salió en las redes sociales una foto donde está el primer ministro de Israel, Netanyahu, con un rabino y están viendo la maqueta del templo, del nuevo templo que van a construir. Hermanos, todo esto va caminando. Velemos, oremos, no durmamos como los demás. Estemos sobrios, estemos listos. Que tus lámparas tengan aceite. No vaya a ser que llegue el esposo y tengas que ir a pedir aceite, o tengas que ir a comprar y cuando ya fuiste y compraste ya se fue. Velar y orar. Eso es lo que nos dice el Señor. La conexión aquí con la acción de gracias sugiere orar y esperar respuesta dando gracias, sea cual sea la respuesta, sea que nos guste o no. Debemos ser agradecidos con Dios. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que se venía cuando entregó su vida por ti. Por eso fue y oró, y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, de la tensión que tenía, porque nunca en la vida se han separado el Padre y Él, ni el Espíritu Santo. Y sabía que por cargar el pecado de todos nosotros, el Padre se tenía que alejar de Él. Y esa era su tensión. No era la cruz. No fue los golpes que Él iba a recibir, como muchos quieren sugerir que ese era su temor. No, lo que no quería era el separo de Dios. Estar separado de Dios. Y por 3 horas lo estuvo cargando nuestro pecado. Y mismo el Señor Jesucristo le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. No fue fácil para Él. No lo fue, hermanos. Se pagó un gran precio por tu salvación. Mas no como yo quiero, sino como tú quieres. A veces no nos gusta lo que Dios te da como respuesta, pero debemos ser agradecidos porque es lo mejor. Él sabe mucho más que nosotros, siempre. Por eso dice la palabra que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Primera Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos, andar sabiamente. Verso 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo hace aquí una petición, pero dentro de esta petición nos deja una gran enseñanza. Orando por nosotros, dice. Pablo parecía decir, ya que estamos en el tema de la oración, por favor, oren
por nosotros. Siempre hay que pedir, hay que ser humildes y pedir oración, hermanos. Cuando estés pasando por un momento difícil, otra vez, pide oración. Yo sé que tú puedes tener una muy buena relación con Dios y eso es bueno, pero mira, el mismo apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia, oren por nosotros. Pablo parecía decir, necesito la oración. Cuando a mí alguien me dice, hermano, pero estamos orando por usted, es lo que más deseo. Sigan orando por mí, sigan clamando por mí. Esto es una gran bendición. Y luego les dice, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Esta misma ilustración de oportunidad de compartir el Evangelio se ve en varios pasajes del Nuevo Testamento, principalmente en las cartas paulinas. Ese era el deseo del corazón de Pablo también. Para mí el vivir es Cristo, decía, y morir es ganancia. En Hechos 14:27 dice, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Para Pablo esto era muy importante, muy importante. El poder difundir el evangelio, no importa si esto lo llevaba a prisión. Él quería que se abriera la puerta para poder predicar. Aún ahí mismo en Roma, por eso les dice, ¿verdad?, que los saludan los de la casa del César. O sea, Pablo llegó hasta allá, hasta la misma casa del César. ¿Cuántos no se habrán entregado? Ese era el deseo de Pablo. 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. De igual manera leemos que sucedió cuando llegó Pablo a Troas para predicar el evangelio en 2 Corintios 2:12, perdón. Y dice, se me abrió una puerta grande en el Señor. Esto es lo que deseaba Pablo, para dar a conocer el misterio de Cristo. Aquí está el meollo del mensaje. Debemos compartir el evangelio para dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio de Cristo? Así como era tan importante para Pablo, debería serlo para ti y para mí. Dar a conocer el misterio de Cristo. Colosenses 1:26 y 27, ya se los había dicho. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A nosotros, a todos sus hijos, aquellos que fueron comprados a precio de sangre, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Eso es lo que Pablo deseaba, que la gente sepa que Cristo morará en ti y en mí, ha tomado tu lugar. Y cuando tú llegues delante de Dios, Dios no va a ver a Edgar, Dios va a ver a Cristo en Edgar. Es de eso de lo que se trata. Pon tu nombre ahí. Una verdad que había estado oculta, pero que fue revelada por primera vez
a todos los hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Esta verdad incluye el misterio del Dios encarnado, Cristo en nosotros. Eso es andar sabiamente, hermanos. Verso 4. Para que lo manifieste como debo hablar. Aunque Pablo era todo un erudito, estaba puesto y él estaba bien trazado de decir, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Hablar la palabra, y quiero hablarla bien. Quiero dar el mensaje bien. Quiero manifestarlo y hablar bien. Pablo quería oración para que pudiera seguir haciendo que el mensaje fuera claro y evidente. Es tan maravilloso el Evangelio para Pablo que deseaba la oración para manifestarlo, hablarlo como debía de ser. ¿Qué diferencia a nuestros días de hoy? ¿A cuántos no les gusta monologar? Tú vas a una iglesia y de repente sales habiendo escuchado chistes únicamente y nunca haber escuchado el mensaje de Cristo. Pablo decía, no, oren para que lo hable y lo hable claramente, para que yo pueda compartir con claridad. Ahora sí lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia, que valoremos este misterio de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vamos al verso 5, ahí de Colosenses 4:5. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. No dejemos pasar tiempo. Es tiempo de compartir, hermanos. Es tiempo de hablar. En cuanto tengas oportunidad, en cuanto se te abra una puerta, habla la palabra. Habla lo que Cristo ha hecho en tu vida. Deja que Cristo moldee tu vida. Y habla la palabra. Háblala. Que anden sabiamente para con los de afuera tiene que ver con el llamado del cristiano a vivir de tal manera que establezca con solidez la credibilidad de la fe. Que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Que verdaderamente digan, sí, tú eres uno de ellos. Porque hablas como ellos, hablas como Él, te vistes como Él, te mueves como Él. Eres un discípulo de Cristo. Verdaderamente Cristo está en ti. Así se lo dejó dicho Pablo también a los de la iglesia de Éfeso en Efesios 5, versos 15 y 16. Dice, miren pues con diligencia cómo andan. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, ya no durmamos como los demás. Velemos, seamos sobrios, compartamos la palabra, la forma de cómo hablamos, de cómo nos conducimos con los demás, tiene mucho que ver con esto. Esto es saber aprovechar, es saber redimir bien el tiempo. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando ellos ven que Cristo realmente está en ti, no te van a poder pescar por ningún lado a menos que levanten falsos. El problema es que en el primer siglo circulaban relatos distorsionados de la conducta y las creencias cristianas. Hasta Nerón culpó a los cristianos de quemar Roma.
Así que era importante que los cristianos no dieran motivo de hablar, sino que más bien los desmintieran con su forma de vivir. O sea, dando buen testimonio. Es lo mismo que está enseñando Pedro en su primera carta, porque ese era el problema que tenían en el primer siglo. En 1 de Pedro 3, 14 al 16 dice: mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y perseverancia ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian su buena conducta en Cristo. Vaya que a Pablo y tanto Pedro en Roma les tocó el gobierno de Nerón. Ellos sabían lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo. Nos está exhortando a mantener una conducta irreprochable, una buena conciencia, tener fe, para que los incrédulos puedan ver. ¡Qué bendición! El objetivo es el observar las buenas obras de los cristianos para que aquellos que los calumnian falsamente sean avergonzados. La idea es que finalmente la gente que nos rodea, hermanos, termine glorificando a Dios. Así alumbre su luz delante de los hombres, decía Cristo, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Que aprovechemos al máximo todas las oportunidades para compartir el Evangelio, para evangelizar. Eso es andar sabiamente. Y por último, desde el verso 6, sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal. La palabra utilizada aquí como gracia no es la gracia de Dios. Esto tiene más bien que ver con la bondad humana. Con gracia se refiere a utilizar palabras agradables, amables, sabias y edificantes que aporten valor y sanidad a la conversación. Cuando dice sazonada con sal, implica que las palabras sean sabias, constructivas y apropiadas para cada persona. El objetivo es que la conversación no sea una conversación destructiva, sino edificante. Que seas de bendición para esa persona, que traiga sanidad cuando esa persona te escuche. Tal y como dice el Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. En los escritores clásicos, la sal expresaba el ingenio con el que se condimentaba la conversación. Con gracia y con sal se hacía la combinación ideal. Es lo que Pablo está usando aquí. Proverbios 16:24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. En pocas palabras, habla la palabra de Dios siempre, y esto edificará a la iglesia. Que sepan cómo deben responder a cada uno. Pablo quiere que los cristianos deban responder con sabiduría a otros, siempre con la verdad bíblica, siempre con la palabra, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Que demos de gracia lo que de gracia recibimos. Si tú y yo somos edificados
con lo que Dios nos está enseñando. Ve y comparte esa sabiduría con los demás. Aquí hay un mandato interesante. El cristiano en su hablar debe responder correctamente en cada situación, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. ¿Qué nos dice su palabra? Nunca caigamos, hermanos, como dice fulanito o como dice el pastor. No, como dice su palabra. Efesios 4, 29 al 31, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Wow. Es difícil, sí, pero debemos obedecer. Algunos parecemos gallitos, ¿verdad? Que apenas te pican la cresta y ¡pum! Salta uno. Dice el Señor, quítate eso, quítate eso. Que vean a Cristo en ti. Colosenses 4, 2 al 6 muestra que Dios está interesado tanto por nuestra vida personal de oración como por nuestra interacción con los demás. Se interesa tanto por nuestra oración en lo secreto como nuestra vida pública, y quiere que nosotros procuremos las dos. En resumen, Colosenses 4, 2 al 6, que fue lo que vimos ahorita, es una idea importante para conectar con los pasajes anteriores de Colosas. Pablo pasó un tiempo considerable en esta carta explicando la verdad y refutando la mala doctrina. Pero aún así, todo el conocimiento correcto debe ser aplicado dentro de la oración, en la intimidad y en la vida pública del diario vivir. Podríamos decir que aquí Pablo realmente culmina su carta. Y ya por último, dice Colosenses 4, 7 al 18, ahí donde están. Todo lo que a mí se refiere se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que es, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa se los hará saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, le saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera con ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Les saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que a Dios requiere. No, pues era la iglesia que había él iniciado, precisamente Epafras. Porque de él doy testimonio de que tienen gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis.
Les saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Este Demas todavía no se apartaba. Más adelante vemos que le dicen que se fue tras el dinero. Se fue lamentablemente, como muchos hoy en día. No dice que se haya ido de la iglesia, simplemente siguió en la iglesia, pero haciendo de las suyas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas era una de las hermanas que abrió su casa para el Evangelio. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también ustedes. Digan a Arquipo: mira que cumplas el misterio que recibiste en el Señor. Verso 18, la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Esto es andar sabiamente. Señor, gracias.